23 de Mateo, ya estamos ahí. Dice desde el verso 30 hasta el verso 39. Dice: y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Verso 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amado Señor, esperamos tu venida ansiosamente. Padre, vivimos en un mundo donde la violencia se ha incrementado, donde la indiferencia en cuanto a la búsqueda, Señor, de tu presencia también sigue prosperando. Pero, Señor, queremos nosotros perseverar en esa fidelidad hacia ti. Queremos fortalecernos con tu palabra. Dirígenos en esta tarde, Señor, y permítenos no salir iguales, sino revestidos del nuevo hombre con tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe y nos enseñe, Padre, y nos dé la revelación de tu palabra a nuestra vida en esta tarde. En el nombre de Jesucristo te lo suplicamos. Amén. Amén. Hace muchos años, quizás cerca de unos 20 años, quizá menos que eso, porque la caída de las Torres Gemelas fue el 11 de septiembre del 2001. Entonces, en ese tiempo, ¿verdad?, en un programa que se daba muy temprano, fue invitada Annie Graham, la hija de Billy Graham, y en la entrevista que le hicieron a ella, ¿verdad?, le preguntaba cómo pudo permitir Dios que sucediera eso, y se refería precisamente, ¿verdad?, al ataque de las Torres Gemelas, donde mucha gente murió, donde gente, al verse el edificio en llamas, se aventaban al vacío, ¿verdad? Y todo ello, las desgracias, los accidentes, las catástrofes siempre han existido. Tristemente, el mundo, la gente que no conoce a Dios, que no teme a Dios, siempre está cuestionando eso. Si Dios fuera real, si existiera Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué pasa lo otro? Cuando hay una catástrofe natural, cuando el tornado acaba con muchas vidas, muchas viviendas, cuando las sequías en ciertos lugares trae hambre, muerte, y todas esas cosas, y la gente sigue cuestionando, ¿dónde está Dios? Si realmente Dios existe.
Y la respuesta que dio esta mujer, Annie Graham, dio una respuesta muy llena de sabiduría. Dijo, al igual que nosotros, creo que Dios está profundamente triste por este suceso. Y no solamente por el suceso que acababa de suceder, sino pudiéramos mencionar todo lo que ya he dicho, ¿verdad? Una tras otra, terremotos en ciertos lugares, tsunamis en otros lados, sequías por otro lado, la violencia que se ha incrementado y todo lo que está proliferando en nuestros tiempos y que ha dañado a gran parte de la población mundial. Si habláramos de lo que estamos actualmente padeciendo, esta pandemia, este virus, ¿verdad? Entonces Dios profundamente triste por todo esto, pero durante años, decía ella, hemos estado diciéndole a Dios que se salga de nuestras vidas. Siendo el caballero que es, Dios se ha retirado entonces. ¿Cómo podemos esperar que Dios nos dé su bendición y su protección cuando le hemos exigido que nos deje solos? ¿Alguna vez usted ha tenido la oportunidad de poder ayudar a una persona en su necesidad y esa persona se ha negado? ¿Cómo como padre muchas veces queremos ayudar a nuestros hijos a que salgan de una situación en la que están y no quieren? Ellos dijeron, no te metas en mi vida, déjame solo, yo sé lo que hago, yo soy dueño de mi vida, yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Y nos encontramos con personas que cuando les decimos, ¿verdad?, acerca de que Dios puede cambiarles, de que Dios puede ayudarles, de que Dios puede perdonarlos, ¿verdad? Y con mucho orgullo dicen, es que yo no he hecho nada malo, lo que hago no daño a nadie, ¿verdad? Y se justifican de esa manera, diciendo que este cuerpo es mío y yo hago lo que yo quiero porque es mío. Y se excusan bajo esa ideología. Entonces Dios se ha salido, ¿verdad? Si le hemos pedido que nos deje solo, nos deja solo. Lo estoy hablando como sociedad, no que la iglesia esté diciendo que Dios nos deje. Pero a la luz de los sucesos recientes, decía ella, creemos que todo comenzó cuando Madeleine Murrizo Jares se quejó de que no quería que se orara en las escuelas y dijimos que estaba bien. En ese tiempo, ¿verdad? Cuando esta mujer, hace muchos años, estamos hablando de casi 60 años atrás, cuando una mujer dijo, ¿por qué? ¿Por qué hay que orar en las escuelas? ¿Por qué hay que leer la escritura en las escuelas? ¿Verdad? Y fue una voz, pero muy pronto pasaron los años y se fueron uniendo muchas voces hasta que eso se convirtió en algo, una realidad. Entonces se echó a Dios fuera de las escuelas. Entonces esa mujer, por supuesto, ¿verdad? Nadie se pueda levantar contra los principios de Dios y que no venga juicio a su vida. Esa mujer murió asesinada, ¿verdad? Y pasaron muchos años para que su cuerpo fuera encontrado. Luego, alguien dijo que mejor no se leyera la Biblia en las escuelas. Y sabe lo que dice la Escritura, ¿verdad? La Biblia nos enseña acerca de no matar, de no robar, de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero como esa persona dijo que, ¿por qué tenía que leerse en las escuelas? Y nosotros permanecimos indiferentes y dijimos que estaba bien. Luego el doctor Benjamin Spock dijo que no debíamos pegarle a nuestros hijos cuando se portan mal, porque sus pequeñas personalidades se truncarían y podríamos lastimar su autoestima. Bueno, este es el padre, o conocido como el padre de la psicología moderna. Entonces, la sociedad concluyó que los expertos saben lo que están diciendo y dijimos que estaba bien. Por cierto, el hijo de este doctor, del doctor Spock, se suicidó. Luego, alguien dijo que los maestros y directores de las escuelas no deberían disciplinar a nuestros hijos cuando se portaban mal. Y yo recuerdo que todavía en mi niñez, ¿verdad?, cuando nos mandaban a la escuela, el maestro o la maestra tenía todavía la autoridad para corregirnos. Por eso éramos más morales, por eso éramos más educados, porque había una educación que se nos enseñaba en la casa, pero al llegar a la escuela no se acababa, se continuaban los principios que se nos enseñaban. Entonces, las escuelas también, para no verse envueltas en problemas, ¿verdad?, los administradores empezaron a decir a su facultad, ¿verdad?, a todos los maestros de las escuelas que no tocaran a ningún estudiante que se portara mal, porque no querían ninguna publicidad negativa y porque no querían también entrar en alguna demanda.
Entonces, ustedes saben que vivimos en un país, ¿verdad?, que habla mucho de ello. Entonces, pero hay una gran diferencia entre la disciplina, entre golpear, cachetear, humillar, patear y toda esa brutalidad que a veces se usa, ¿verdad?, a veces justificando una disciplina. Pero solamente dijimos que estaba bien. Luego alguien dijo, dejemos que nuestras hijas aborten si quieren y ni siquiera tienen que decírselo a sus padres. Desde que yo vivía en México antes del 2000, ¿verdad?, escuchaba de la liberalidad que había en este país. De hecho, llegué a escuchar a un joven decir, el día que yo me quiera casar, tengo que ir a buscar a una mujer, a una joven en mi país, porque por todo lo que se veía que se daba aquí. Entonces, todas estas cosas que empezaron a suceder y a ser más abiertas, con más libertad, que sucedía en las escuelas, ¿verdad? De hecho, algunos de los miembros del consejo administrativo de las escuelas estuvieron de acuerdo en que los muchachos y las chicas, dice que tuvieran, ¿verdad?, relaciones, que solamente las escuelas les proveyeran, ¿verdad?, la seguridad que necesitaban para que ellos pudieran divertirse a lo máximo, que de todo modo, ¿verdad?, lo iban a hacer y que no tenían que saberlo sus padres. Y es por esa razón que de un tiempo para acá, si usted ha leído estadísticas, las clínicas de abortos es algo que fue un negocio muy lucrativo. Por la razón de que, y eso es de algunas décadas para acá, ¿verdad? Antes eso no era así. Entonces entramos en todo eso, pero no dijimos nada. Dijimos solamente que estaba bien, estuvimos de acuerdo. Entonces, recordemos que esta mujer está dando una respuesta a una pregunta que se le ha hecho, ¿verdad? Y está hablando a una sociedad que no teme a Dios, o a una sociedad que se ha alejado de Dios, que está lejos de los principios de Dios, de los principios morales, de la práctica. Entonces, luego dice, dijimos que, ¿verdad?, alguien dijo, vamos a imprimir revistas con fotografías de mujeres desnudas, decir que es un arte, una apreciación sana y realista de la belleza del cuerpo. Y solamente dijimos que estaba bien, fue aceptado dentro de la sociedad, ¿verdad? Y luego alguien más dijo y llevó más allá esa apreciación, ¿verdad?, trayendo fotografías, usando de niños, ¿verdad? Y no solamente eso, fue más allá de subirlos a la internet, ¿verdad? Y entonces solamente nos quedamos callados, dijimos que estaba bien. Dijimos que ellos tenían derecho, ¿verdad?, porque vivimos en un país con una libertad de expresión. Entonces, la industria de las diversiones dijo también, hagamos un show por televisión y películas que promuevan lo profano, la violencia, el sexo ilícito. Y dígame usted, ¿qué programa secular hay hoy en día en la televisión, en los programas, y pudiéramos mencionar todos esos que existen, ¿verdad?, donde no haya un programa que sea solamente educativo, para la educación moral, para la educación de principios básicos que se necesitan en la casa, que no esté contaminado con todo esto, ¿verdad?, que tenga que ver con lo profano? ¿Qué película no hay donde se use el nombre de Dios en vano? ¿Qué película no hay donde se enseñe y se promueva la infidelidad? Y ahora con eso de la nueva normalidad o modalidad que le están llamando, ¿verdad?, del cambio según algunos, que la familia no está definida, etcétera, ¿verdad?, y que están educando de una manera errónea ahora a la comunidad, a la sociedad, ¿verdad?, diciendo que está bien que el papá y mamá sean mujer, que sean mujer los dos, o al revés, o viceversa. Entonces todo eso, lo que va en contra de Dios, y dijimos solamente que estaba bien. Otro dijo, grabemos música que estimule a las violaciones, al uso de drogas, a los suicidios, a los temas satánicos. Y eso también lleva, ¿verdad? Hay música creada para la depresión. Y solamente dijimos que estaba bien. Pero a todo eso también le debemos agregar, ¿verdad? No es más que diversión, dijimos, no tiene efectos negativos. De todos modos, nadie lo toma en serio, así que adelante. Dijimos que estaba bien. Ahora nos preguntamos, ¿por qué
¿Por qué esa generación de hace 20 años que eran unos niños, ahora son unos adolescentes, son unos jóvenes? ¿Por qué están viviendo lo que están viviendo? ¿Por qué están padeciendo lo que están padeciendo? ¿Por qué se comportan de esa manera? Parecen que no tener conciencia y no tener capacidad de distinguir entre el bien y el mal, porque sí los hay. Hay quienes no tienen ni siquiera una idea así de un Dios, menos del temor a Dios. Hay quienes no les preocupa tratar mal a sus compañeros de escuela, a sus vecinos, etc. ¿Por qué? Porque han sido bien instruidos por la televisión, por los shows, a la venganza, a la violencia, al odio. ¿Por qué no respetan a sus padres ni a sus autoridades? Por lo mismo, porque no hay principios. Porque los principios los echamos fuera de nuestra sociedad, de las escuelas y muchas veces fuera aún de las casas. Y en algún momento yo pensé, hemos echado a Dios aún hasta fuera de la iglesia, cuando vemos los movimientos de hoy día. ¿Por qué tenemos, y es una pregunta, tanta juventud que es violenta, que está en adicciones, que tienen vicios? Y aún muchos de ellos queriendo acabar con su propia vida. ¿Por qué hay tantas familias deshechas? Adulterios, engaños, infidelidades. Por todo eso, por todo lo que hemos permitido, porque nos hemos acostumbrado a todo lo que el mundo nos está disparando, nos está dando. Porque hemos decidido pasar más tiempo perdiéndonos, nutriéndonos de aquello que nos hace más daño. Entonces, encontramos la respuesta en la palabra, porque esto se relaciona, como decía esta mujer. La Biblia dice, todo lo que sembramos, lo cosechamos. Aún hay cosas que a lo mejor usted dirá, yo no sembré esto, pero dejamos que alguien más lo plantara en nuestro huerto. Y quien lo plantó no va a venir a cosechar. Alguien vino y lo plantó, pero como está en tu huerto, tú lo vas a cosechar. No hicimos nada, nos quedamos inertes. Y es curioso cómo la gente simplemente permanece indiferente y no quiere nada con Dios. Y quiere a Dios fuera de sus vidas, o simplemente no quieren aceptar una responsabilidad porque no están dispuestos a cambiar su diversión, a cambiar su entretenimiento por la iglesia. ¿Sabe por qué muchos no vienen a la iglesia o no buscan el reunirse o el congregarse? Porque tristemente los domingos es cuando supuestamente los mejores shows, los mejores entretenimientos, ¿verdad? Y como se trabaja toda la semana, es el día que hay que descansar, o es el día que hay que ir a buscar la comida para toda la demás semana. Sacrificamos lo más preciado, el tiempo más precioso para darle y honrar y reconocer a nuestro Dios por aquellas cosas, ¿verdad? Que podemos programarnos para hacerlo en otro momento. Entonces, por eso nos preguntamos, ¿sabe? Nosotros aprendimos. Y quizás algunos dirán, usted tiene que estar en la iglesia porque usted es el pastor. Bueno, pues para el conocimiento de muchos, aún antes de que Dios nos llamara al ministerio, desde que yo me acuerdo que empecé a servir desde el 87, y a cada lugar a donde llegaba, a cada iglesia a la que buscaba congregarme, no había iglesia donde no me involucrara a trabajar. Y una vez que estaba involucrado en el trabajo de la iglesia, y entonces todos mis programas, ¿verdad? Gracias a Dios que me ha permitido siempre poder tener la facilidad en los trabajos de poder descansar los días o estar libres en los días que se necesita estar en la casa de Dios. Entonces, algunos dirán, usted es el pastor, tiene que estar ahí. Nuestros negocios han dado
o giran alrededor, ¿verdad?, de primero lo que es de Dios y después lo otro. Entonces, hace día alguien hablaba de esto, ¿verdad? Y es que es importante poner a Dios siempre como la prioridad en nuestra vida. Yo entiendo que los que no han trabajado están aprovechando, pero no use el domingo. El domingo establezcalo para el Señor. El Señor le va a dar bendición otro día. Yo sé que hay quienes han decidido ahora, porque vinieron en la mañana, ya no vienen en la tarde. Y yo decía, después de esto y cuando se abra la iglesia, yo sé que no vamos a caber ahí. Y me llevé gran sorpresa, sigo sorprendido, ¿verdad? Porque todavía se sigue decidiendo, o voy en la mañana o en la tarde. Si voy en la tarde, no voy en la mañana. Pero es decisión de cada uno. Y no estoy forzando a nadie, ni estoy obligando, ¿verdad? Eso solamente expreso mi sentir, como a veces, ¿verdad?, vemos qué es lo que está sucediendo. Pero si yo no fuera pastor, estuviera en la iglesia, lo estuve antes de ser pastor, estuve en la iglesia, estuve involucrado, estuve sirviendo. Y aun cuando no me tocaba servir, ser maestro, dar clases o estar en la música o hacer algo, ahí estaba, ¿verdad? Es nuestro deber como hijos de Dios, apoyar la obra de Dios en todo eso. Admiro a quienes dejan lo que tienen que hacer por estar en la casa de Dios. Y no solamente por venir y sentarse, sino por estar, ¿verdad?, al pendiente. ¿Qué puedo servir? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué más hay que hacer? Entonces, es curioso también cómo muchas veces creemos todo lo que dicen los noticieros, las redes sociales, lo que escuchamos, ¿verdad? Todo eso lo creemos. Viene alguien con una ideología, con un pensamiento, etcétera, y solamente lo leemos, nos gusta y nos los adoptamos. Pero cuando la palabra de Dios nos dice algo, estamos cuestionando. Estoy hablando como si fuera para la gente que no tiene conocimiento de Dios, porque la gente del mundo cuestiona todo lo de Dios. No estoy diciendo que la iglesia, ¿ok? El mundo cuestiona todo lo de Dios. Usted le empieza a hablar de Dios y empiezan a cuestionar lo que la palabra de Dios dice, y como no lo entienden, empiezan a echarle la culpa a los pastores, a los maestros y a todos aquellos que conocen, que dicen que van a una iglesia. Entonces es curioso comprobar cómo hay artículos que son crudos, vulgares, inmorales, obscenos, que circulan libremente, ¿verdad?, por los medios de comunicación, por el ciberespacio, por la internet, por las redes sociales. Pero la conversación con Dios en público se suprime en las escuelas. Y recuerdo que hace algunos meses alguien se quejaba, ¿verdad?, porque había puesto unos posts de la palabra de Dios y cosas así, y porque estaba hablando mucho de Dios, ¿verdad? Entonces creo que Facebook le empezó a eliminar o a quitar, ¿verdad? No sé si se trataban de videos, algunas conferencias, etcétera. Entonces, digo, como todo lo demás, vulgaridad, inmoralidad y todo eso se puede permitir, pero cuando se habla de Dios, esas cosas no. Entonces, se suprimen, ¿verdad?, como eso de la conversación con Dios en público, en las escuelas, en los lugares de trabajo y a veces hasta en el hogar. Porque usted se va a encontrar, ¿verdad?, cuando los que tienen esa experiencia, donde uno es creyente y el otro es incrédulo. Y usted empieza a hablarle de Dios, de no, si vas a empezar otra vez con tu religión, ¿verdad?, agarra tus cosas o vete para otro cuarto, etcétera, ¿verdad? Entonces se suprime, no se quiere hablar, ¿verdad? Pero no sea un chisme, no sea algo que ¿verdad?, traiga algo, curiosidad. Entonces eso sí, esas conversaciones sí se pueden tener. Entonces, ¿cómo? Muchas veces nosotros nos preocupamos más por lo que la gente piensa de nosotros y no nos preocupa tanto lo que Dios piensa de nosotros. No seamos indiferentes y menos orgullosos. Aceptemos la ayuda que Dios nos quiere dar. Hermanos, cuando el Señor Jesucristo, y quiero volver a la palabra, ¿verdad?, ahí donde el Señor está diciéndole, aquí se encuentra con un grupo de fariseos, que de hecho el capítulo 23 de Mateo está dirigido a todos los líderes religiosos de ese entonces, los fariseos, los escribas, ¿verdad?, y los saduceos y todos los que andaban ahí.
que tenían un rol importante, eran los intérpretes de la ley, eran los que enseñaban al pueblo, eran los que tenían la responsabilidad de dirigir a un pueblo moral, espiritual. Sin embargo, estos, ¿verdad?, hacían lo que querían, enseñaban, sí es cierto, la verdad, pero el Señor Jesucristo los confronta. Y todo ese capítulo les dice guías de ciegos, ¿verdad?, que colaban el mosquito, se tragaban el camello, ay de vosotros, ¿verdad? Ese es el capítulo de los ayes. Pero de los ay como un reproche, ¿verdad? Y comencé leyendo desde el verso 29, donde dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Dice, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. ¿Sabe qué? No hubo profeta que no fuera muerto por el pueblo. Unos apedreados, otros aserrados, y encontramos la historia en la palabra de Dios y en algunos libros seculares de cómo algunos profetas murieron, ¿verdad? Muertos precisamente por esta gente sin compasión. De todos modos, dice, y decir, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices en la sangre de los profetas. Y ellos se consideraban más justos que sus padres. Pero resulta que hacía tiempo que andaban queriendo matar al Señor Jesucristo. Y estaban diciendo que ellos no querían ser, ¿verdad?, como fueron sus padres. Que ellos no hubieran participado en la muerte de esos profetas. Entonces dice, así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Y mira, el Señor, ¿verdad?, era duro cuando hablaba especialmente a esta gente, ¿verdad?, que tenía el conocimiento de la ley, de la palabra. Le dijo, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Eran palabras fuertes, eran palabras como las que usó Juan también, ¿verdad?, cuando les decía, arrepiéntanse. Y le decía precisamente a aquellos religiosos, ya el hacha está puesta, ¿verdad?, a la raíz de aquel árbol. Dice, por tanto, he aquí yo os envío profetas, dice el Señor Jesucristo, y sabios y escribas, y de ellos, dice, a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Había sucedido en el pasado y estaba por suceder ahí. Y también dijo que seguirían sucediendo, porque dice, les mandaré para que venga, dice, sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Está hablando, ¿verdad?, a lo de esa generación. Y luego se lamenta el Señor Jesucristo en Jerusalén cuando dice que matas, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Ha escuchado usted la historia de aquella abejita que se estaba ahogando? Una abejita que se estaba ahogando y una persona tratándola de rescatarla, ¿verdad?, para que no se ahogara, la saca. Entonces cuando la saca, ¿qué cree que hace la abejita? ¿Verdad? Fue y le dio un besito y le dijo, te agradezco que me hayas salvado. No, tremendo picotazo, ¿verdad?, que le dio, porque es su naturaleza, es su naturaleza. En nuestra humanidad, mis hermanos, Dios quiere salvarnos. Envió a su unigénito Hijo a este mundo, pero el mundo no quiere reconocerlo. Dice la Escritura, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Dios quiere nuestro corazón. Si el mundo no quiere, tú por lo menos persevera. Decía ese rato, ¿verdad?, tú y Dios son la mayoría. Si Dios es contigo, tú eres la mayoría. Dios siente pesar y todavía por todo lo que sucede alrededor nuestro. El mundo permanece indiferente. ¿O cómo ve usted a los que están alrededor de usted? Compañeros de trabajo, o familias, ¿verdad?, las que usted a lo mejor ha compartido la palabra, los ha invitado alguna vez a la iglesia y les quiere hablar de Cristo, del perdón, de la salvación.
yo creí que el corazón de la gente estaría más receptivo en estos tiempos. No ha cambiado. Al menos en los que yo he visto, he conocido, he tratado, sigue igual. Con una indiferencia. Dios sigue sintiendo pesar. Señor Jesucristo estaba lamentando sobre Jerusalén porque sabía lo que iba a suceder. Luego dice aquí, dice, vuestra casa os es dejada desierta, porque eso es lo que viene cuando la sociedad echa a Dios fuera. Vienen calamidades, vienen consecuencias. Es como cuando en la casa los hijos, se imaginan, los hijos corrieron a los padres, no los queremos aquí, órale, váyanse, ¿verdad? Lo que no saben es que tendrían que trabajar para poder mantener ese hogar, para que haya alimento en la casa, para que haya seguridad en la casa, para poder seguir pagando ese espacio. Y entonces, ¿qué pasa si los padres se van? Haciendo caso, ¿verdad?, de que los hijos los corren. Han habido casos donde los hijos han matado a los padres. Eso pasa en el mundo. Cuando desechamos a Dios, nos quedamos desprotegidos. Si Dios es el que sostiene todo el mundo, hermanos. Lo dice Hebreos, dice que Él lo sostiene con el poder de su palabra. No queremos a Dios en las escuelas, no queremos a Dios en la sociedad, no queremos a Dios en la iglesia, no queremos a Dios en el hogar. Estamos destruidos, estamos perdidos. Necesitamos a Dios. Necesitamos al hombre de la familia, la cabeza del hogar. Necesitamos a Dios dirigiendo nuestras vidas. Entonces, el mundo permanece indiferente. Y dentro de todo esto, sabe que muchos creyentes es posible que se empiecen a cuestionar también. ¿Realmente Dios tiene cuidado de mí? ¿Realmente le intereso yo a Dios? Por supuesto que sí. Dios permite que pasemos pruebas. Dios permite todo esto. No nos conformemos a los estándares del mundo. Busquemos siempre aferrarnos a Dios, a resistir. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Es un verso que citamos muy seguido. Dice, por lo demás, hermanos, vamos a Romanos, ya se me olvidó, dije, no se me olvida. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, ya lo encontré. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los hermanos de Roma, les está diciendo, por esas misericordias que Dios tiene para contigo, para con ustedes, presenten vuestros cuerpos. ¿Y qué es presentar nuestros cuerpos? Nuestros cuerpos, todo nuestro ser. Y luego dice, en sacrificio vivo. ¿Por qué en sacrificio vivo? Porque ¿para cuántos es un sacrificio poder llegar hasta aquí? Hay un trabajo, hay una decisión que se hace, hay un trabajo que pasamos. Gracias a Dios aquí nadie tiene que caminar, ¿verdad? 1 milla, 2 millas, 3 millas para poder llegar aquí. Viene arriba de su carro. Y luego también dice que Él es nuestro culto racional. O sea que nosotros venimos y le adoramos con razonamiento, ¿verdad? Venimos y no venimos como aquellos que dicen, oh, no voy a poder estar ahí con ustedes, pero ahí voy a estar en espíritu, si ni espiritistas somos. No puede estar en espíritu en un lugar. Usted solamente puede estar donde está su cuerpo. Ya si su espíritu se separa de su cuerpo, entonces que ya dijo el cantito aquel, ¿va? El corito.
es que ya me fui con él. No os conforméis a este siglo, dice. Lo que pasa es que nos hemos conformado ya a este siglo, hermanos. De tal manera que ya no podemos ver la maldad porque nos hemos acostumbrado tanto a ello. Escuche bien, porque no nos gustan, ¿verdad?, las películas que son muy calmaditas. Esas películas de... no es cierto que hay unas historias muy aburridas. Cuando usted en el teléfono, ¿verdad?, está pasando ahí y hay algo que le llama la atención. Y hay algo que empieza a ver y, ¿sabe? Yo me he dado cuenta, me invento en algunas ocasiones, ya saliendo de aquí, yo voy y estoy viendo, hay quienes están transmitiendo en vivo. Y quizás mientras están pasando la cámara así por otros lados, ¿verdad?, o mientras está el grupo de alabanza y la gente está conectada. ¿Y cómo lo sabe uno? Porque ahí en el aparatito le dice cuántos están viendo el video. Y ya nomás comienza ¿verdad?, la lectura de la palabra. Oiga, empieza a bajar el número. Habían 18 y luego habían 12, ¿verdad? Y si se tardó más el hermano ahí, pues termina como con 5. Triste, pero es una realidad. Nos hemos conformado a este siglo. ¿Cuál es la clasificación de películas que le gustan? A mí me gustan las de acción, pero las de acción llevan violencia, llevan muerte, venganza. Y le puedo asegurar que hay un momento en la película en el que usted está desesperado, ¿verdad? El protagonista, el bueno, ¿verdad? El bueno está ahí, el villano está atrás. Ya casi le va a quitar la vida al bueno y usted que casi se quisiera meter ahí para avisarle, ¿verdad?, que ten cuidado, ese que te está hablando bonito es el que te quiere matar. No os conforméis a este siglo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nos hemos acostumbrado, mis hermanos, porque todo lo que tenemos a nuestro alrededor nos está llevando a eso. El Señor viene pronto. No nos conformemos a los estándares que el mundo ha establecido. Veía hace poco a un pastor que decía: a mí el gobierno no me va a decir si debo usar máscara o no, a mí el gobierno no me va a decir cómo dirigir mi iglesia. Y tiene razón, él puede expresarse en todo lo que quiera y puede dar todas sus razones. Y consideraba al gobierno como faraón, ¿verdad?, tratando de, no, yo lo voy a hacer porque yo tengo autoridad. Y es cierto, el mundo está poniendo sus estándares, pero no debemos olvidarnos de que Dios está sobre todo. Y aún los gobiernos de este mundo están sujetos a Él. Hay muchas cosas que van a seguir pasando que nosotros a lo mejor ni idea tenemos ahora. Como no lo teníamos hace 5 meses. ¿Se acuerdan qué sucedía hace 5 meses? Si le hubieran dicho, mire, ahora el 17 de marzo, ¿verdad?, que le hubieran dicho eso en febrero. Le hubieran dicho, el 17 de marzo los casinos se cierran. Estás loco. ¿De cuál fumaste?, le preguntaba. Si esos con un día que cierren pierden millonadas, pues estuvieron cerrados. Claro que pues online, ¿verdad? Pues online la gente sigue jugando. Pero dice, no es lo mismo. Aférrate a Dios, resiste. ¿Sabe por qué? Porque lo mismo que dijo el Señor Jesucristo hace 2000 años. Él dijo, hasta aquel día, cuando venga y puedan decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Muy pronto está por sonar la trompeta. Mientras estamos aquí, dice el Señor, porque os digo que desde ahora no beberéis hasta aquel día,
hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Israel está sufriendo y ha sufrido por 2000 años, esperando todavía que venga su redención. Su redención ya llegó, pero no lo recibieron. Dice la Escritura, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es que nuestra redención de este cuerpo está muy cerca. Quiero llevarlos para cerrar en esta tarde Eclesiastés capítulo 8, versos 11 y 12. Estaba leyendo esta porción y me gustó. Y sabe que esta mañana cuando escuchaba al hermano abrir, él leyó la parte de Lucas, donde habla también acerca de esa lamentación, ¿verdad?, del Señor Jesucristo sobre Jerusalén. Y a veces uno siente grato, ¿verdad?, que algo te diga que hay una conexión entre lo que quieres transmitir, lo que quieres decirle al pueblo. Estuvo bonita la reflexión esta mañana. Capítulo 8 de Eclesiastés, versos 11 y 12, dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Quiero que entendamos bien esta palabra. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Se lo voy a explicar y voy a ir por punto, porque hay cosas que a lo mejor leyéndolas nada más no las entendemos. Pero usted ha visto a personas haciendo el mal y que parece que no llega el tiempo en el que tienen que pagar el mal que hicieron. Le ha tocado saber, ver, o quizás usted, ¿verdad?, ha hecho mal y dice, y se me hace que la libré, como que Dios no me alcanzó a ver, o como que a Dios se le olvidó, no he pagado esta, porque todo tiene una consecuencia. Y entonces mucha gente puede decir, no, yo lo he hecho y no me va mal. Fui y agarré esto, le eché una mentirita, ¿verdad? Pero no pasa nada, era una mentirita de esas que piadosas, no pasa nada. Pero tarde o temprano llega el cobro. Hace años escuchaba a un hombre que decía, llevo como 10 años, dijo, que metí papeles para poder agarrar mi, ¿verdad?, permiso aquí, y he visto personas que llegan y cómo echan mentiras, dijo, y ya se lo dieron, y yo que me he esforzado por decir la verdad, dijo, me lo han negado. Dije, pues no pierdan las esperanzas, un día se lo van a dar. Aquellos que dijeron mentiras, tarde o temprano los van a agarrar. ¿Y qué ha pasado? ¿Se ha dado usted cuenta que hay personas que hicieron fraudes hace años y piensan que se les olvidó a la IRS o piensan que se le olvidó a la ICE? No, todo está registrado. Lo que pasa de verdad es que, como dice la Escritura, la sentencia no se ejecuta pronto, ¿verdad?, sobre la mala obra, sino que por esa razón dice que el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Aquel se sigue comportando mal y sigue haciéndolo mal porque no le ha pasado nada. Aquel sigue insultando a las personas, se sale, ¿verdad?, como aquel que aquel día venía manejando por una calle bastante larga y se hacía una sola línea y venía una persona bien desesperada en la parte de atrás. Y porque un señor vino, ¿verdad?, y vino y se metió más enfrente de él, este señor empezó, y como traía un pickup bastante grande con tumbaburros y todo eso, ¿verdad?, empezó a acelerar y venía a gritos. Y yo escuchaba muchos gritos y a pesar de que traía la ventana cerrada, dije, wow, esos niños se andan divirtiendo. Y volteaba a ver hacia el vecindario pensando que a lo mejor eran niños los que andaban allá gritando, ¿verdad?, en alguna alberca. Y no, resulta que más después
veo por el espejo que esta persona se baja, llega y patea aquel carro, el de enfrente, y empieza a gritar. Y dije, este es el gritón. Resulta que más adelante, ¿verdad?, aquella persona da vuelta y se viene y se acomoda exactamente atrás de mí. Y a mí me venía empujando también y me aceleraba y decía, ya te medí, mijo, si me bajo, ¿verdad?, está muy grande para mí. Quizás lo ha hecho muchas veces. Y dije, ese es un buen ejemplo para mí, para no ser así. Ya era un señor grande. Dije, qué mal se ve el Señor. Y quizás lo ha hecho muchas veces. ¿Sabe por qué? Porque no se ha bajado alguien a pararlo. Porque cuando un día alguien se baje y lo calme, yo creo que no va a volver a hacerlo. Y va a ser su pago por la obra que está haciendo. Por eso, la gente repite lo mismo y actúa de la misma manera porque no hay nadie que lo pare. Claro, están lejos de Dios. Dice el verso 12, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Hermanos, ¿usted ha visto cómo prospera el que no teme a Dios, el impío, cómo se jacta? Tengo, hago, vivo, soy, ¿verdad? Mis hijos, todo, su familia. De tal manera que usted dice, yo sirvo a Dios, yo voy a la iglesia, yo doy mi diezmo, yo sirvo, yo hago esto, lo otro, ¿verdad? Y hay quienes tranzan y avanzan y uno no. Pero un día llega el pago. Por eso dice la Escritura, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, le vaya bien. Dice el escritor, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen. No tendremos trabajo, no tendremos casa, no tendremos, pero tenemos a Dios. Y eso es lo mejor. Termino con el verso 12. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Hermano, ¿temes a Dios? Temer a Dios no es tenerle miedo a Dios. Temer a Dios es honrar a Dios, es tener reverencia por Dios, es amar a Dios, obedecer a Dios. Eso es temor a Dios. Y la Escritura nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si temes a Dios, hermano, porque la Escritura lo dice, te irá bien. Si meditas en su palabra día y noche, te irá bien. Serás como árbol plantado junto a corrientes de agua. Te irá bien. Todo te saldrá bien. Lo dice, no como los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Andan para acá y para allá. Los malos no se levantarán en el día del juicio, y menos en la congregación de los justos. Pónganse sobre sus pies, vamos a orar en esta tarde. Padre, te damos muchas gracias. Vivimos en un mundo, Señor, que ha cambiado radicalmente de como los que ya hemos llegado a la mitad del siglo. En nuestra niñez era diferente de como es ahora. Hace 40 años, hace 50 años, la sociedad se comportaba diferente. Hoy se ha proliferado y se ha incrementado el índice de perversión, de inmoralidad. Se ha hecho una sociedad permisiva en muchos aspectos.
de tal manera que la sociedad está corrompida y te necesita. Y sé que así como lamentaste sobre Jerusalén, Jerusalén, que mataba a sus profetas, y que habiéndolos tratado de rescatar, de juntarlos como la gallina junta sus polluelos, queriéndoles hablar y no te escucharon, antes te desecharon, te mataron, te crucificaron. Pero en tu promesa, Señor, resucitaste al tercer día, y hoy nos has hecho partícipes de tu excelencia, de esa salvación tan grande que nos has dado, del perdón de nuestros pecados. Te damos muchas gracias. Gracias. Ayúdanos a seguir perseverando, a seguir confiando, Señor, en ti. Quizás en muchas de las ocasiones nos pareceremos al salmón que viaja en contra de la corriente y nos sentimos en un mundo que va aceleradamente, muy fuerte, en un camino ancho a la perdición. Pero danos la resistencia, Señor, para seguir esperando y confiando en ti. Ayúdanos a estar solícitos para recibir tu ayuda. Podamos abandonar todo orgullo, Señor, que podamos aceptar la ayuda tuya siempre. Permite que tanto nuestros compañeros de trabajo, nuestros familiares, amigos, todos aquellos, Señor, que no te conocen, puedan entablar una comunicación como lo has hecho con nosotros. Padre, ponlos en tus planes, que ellos también puedan estar, Señor, alineados para salvación, como dice tu palabra. En el nombre de Jesús te rogamos, Señor, suplicándote por nuestros hijos, aquellos que te conocieron, que conocen tu palabra, que tu palabra, Señor, ha sido grabada en sus corazones, pero que han sido engañados por el mundo, los deseos del mundo, los deseos del corazón, las concupiscencias, y se han alejado de ti. Padre, en el nombre de Jesús oramos para que esa venda, Señor, caiga de sus ojos y puedan ver que te necesitan a ti, que sin ti, Señor, sin ti no hay salvación, que sin ti solamente hay muerte, hay separación, sin ti hay caos, hay violencia, hay tristeza, hay dolor. Pero contigo, Señor, hay felicidad, hay gozo, hay alegría, hay amor. Porque tu amor sobrepasa todo entendimiento, Señor, y ha sido derramado sobre nuestros corazones. Bendito sea tu nombre. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo en todas partes, Señor, a los que nos ven a través de esta transmisión, a mis hermanos aquí en casa, a los que tienen planeado, Señor, acompañarnos en este campamento. Oramos, Señor, para que tú trates con nosotros, Señor, en ese lugar allá apartado. Permítenos tener, Señor, esa privacidad contigo, Señor. El grupo, Padre, que vamos para allá, llévanos, aliméntanos, nútrenos con tu palabra, Señor. Permítenos regresar, Padre, diferentes, con más ánimo, más ganas, Señor, de perseverar, de llevar tu palabra, tu mensaje, en el nombre de Jesús. Permítenos estar en tu presencia, Padre amado, en Cristo Jesús. Muchas gracias. Bendito sea tu nombre, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Llévanos en paz con bien, Señor, a nuestros hogares. Te lo suplicamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Mis hermanos,
Estamos despedidos, que el Señor me los guarde.